Bien, son las 6 de la tarde con 4 minutos y vamos a empezar a analizar uno de los temas que va a marcar sin duda esta semana, que tiene relación con la decisión de la Corte Suprema de otorgar libertad condicional a algunos de los condenados por crímenes, por delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y que se encontraban hasta ahora detenidos cumpliendo condena en el penal de Punta Peuco. Son distintos casos, vamos a estar, Gerson, analizando algunos de ellos, porque algunos son personas que estuvieron involucrados en algunas de las prácticas más deleznables de la dictadura y que ahora quedan en libertad condicional gracias a la decisión del Tribunal Supremo, después de que se modificaran, podríamos decir, los equilibrios o la mirada que tenía el tribunal hasta ahora en relación a estos beneficios después de la salida del histórico ministro Milton Juica de la Corte. Y eso ha generado, por supuesto, como era de esperarse, una serie de protestas y de repudio de parte de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, principalmente agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos que consideran que esto es un precedente muy lamentable, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional por las recomendaciones que se hacen a la hora de tratar este tipo de delitos, no como cualquiera, no como los beneficios carcelarios que pueden tener otros reos condenados por otros delitos, sino que estos debieran tener un tratamiento distinto. Y ayer ya comentábamos que eso se permite porque finalmente hay posibilidades, se deja muy abierto a una interpretación que tiene ahí finalmente directa relación con la mirada de cada uno de los jueces que participan en esta determinación y que va más allá incluso, y eso es algo que también llama profundamente la atención, va más allá de las recomendaciones que se hacen en términos de los propios informes psicológicos, por ejemplo, que hablan de personas que no están arrepentidas, que no tienen ningún tipo de empatía con las víctimas y que sostienen la convicción de que estuvo bien lo que hicieron. Y cuando se otorgan estos beneficios normalmente no es que haya una obligación, no es una decisión vinculante este tipo de informes, pero de todas maneras es un elemento más que se suma, por ejemplo, a lo que dice la comisión ad hoc, la comisión que revisa las libertades condicionales y que también había sido hasta ahora contraria al otorgamiento de estas libertades. Hay aquí un punto de inflexión respecto a una política que había, política digo en términos de la mirada que había tenido la Corte Suprema frente a este tipo de casos y como decíamos podría ser un precedente para un montón de otros casos que se encuentran en la misma situación. De todas maneras, dentro de los casos, porque aquí hay de todo, incluso crímenes ocurridos durante la democracia. En 1991, el crimen de Eugenio Berríos, uno de los que accedió a este beneficio de la libertad condicional, estaba condenado por ese hecho. Ya van siete en lo que va de esta semana, o sea, el cuadro ya es mucho más contundente. Uno de los que accedió en el día de hoy a este beneficio es Emilio de la Maotier González, quien fue piloto de la Caravana de la Muerte en la pasada por el norte. Este es, o sea, nada menos. Claro, de los delitos más graves que se cometieron desde en el comienzo, la primera etapa de la dictadura, está la Caravana de la Muerte y él estaba en este grupo con participación directa trasladando a la comitiva. ¿Qué es lo que pasa acá? A mi entender, una humilde perspectiva, por supuesto, las leyes son las mismas. Lo que ha variado es la composición de los ministros. Recordemos, las salas de la Corte Suprema son integradas por 5 ministros. Y cuando hay votaciones ajustadas, un voto es desequilibrante, sale Juica y se cambia totalmente el criterio. Porque lo que está pasando acá es hay un cambio de criterio, hay una doctrina que está cambiando desde el Tribunal Superior, por lo tanto está generando jurisprudencia. ¿Por qué? Porque hay fallos consecutivos, 7 en una semana, o sea, 7 condicionales, sobre la misma materia, sobre los mismos delitos, en el mismo sentido, por lo tanto va generando jurisprudencia, por lo tanto quienes vienen detrás ya pueden considerar estos fallos como argumentación para solicitar beneficios. Por lo tanto, hay una doctrina bien concreta que se está en pocos días asentando. Esto ocurre además porque se aplican criterios generales para delitos comunes a delitos que no son comunes.
Son de crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos. Claro, por eso a nivel internacional se hace la diferencia. Exactamente. Porque como sociedad supuestamente entendemos que van más allá de cualquier otro crimen que se regule a través de la legislación normal, es decir, que debieran tener un tratamiento distinto. Tienen una calidad distinta. Exacto. ¿Ah? Por las características de tal, acá es el Estado con sus recursos sin ningún contrapeso, de manera ilegal, el que ejecuta los crímenes, funcionarios del Estado. Por lo tanto, tienen una categoría distinta. Y como no hay una legislación interna especial, lo que queda es recurrir a criterios de los tribunales penales internacionales, algunos que son bien recientes, tratados internacionales, pero que no son considerados, o al no ser considerados dentro de los fallos de los ministros de la Corte Suprema, que además, como tú decías, desecharon o dejaron de lado informes psicológicos, informes de gendarmería, donde además no hay una de las exigencias que requiere, por ejemplo, algún beneficio en la legislación o en los tribunales internacionales, que es el arrepentimiento, reconocimiento, colaboración y arrepentimiento. Acá no están esos elementos. Pero al no ser considerados por los fallos del máximo tribunal, queda un recurso que es ex post. No durante el proceso, sino que ex post, después de que ya se ha fallado. Por lo tanto, enreda mucho más el asunto, se hace mucho más complicado, yendo a instancias internacionales. Y además está el factor de el factor político en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Yo creo que eso está en evidencia, no en este caso específico, pero es por eso tan importante la manera en que se nombren a los ministros de la Corte Suprema, buscar mecanismos lo más independientes posibles para no teñir ni siquiera con el manto de la sospecha, ni siquiera. Claro. Esto debe depurarse lo más posible para precisamente evitar cualquier tipo de problema político judicial, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Cuando se empieza a mezclar la política y la justicia, es decir, dos poderes, en este caso el Parlamento y el Poder Judicial, ahí ya se empieza a enredar la cosa en relación al funcionamiento de un Estado de Derecho. Tú hablabas, Gerson, de uno de los involucrados o uno de los que ha sido parte de los beneficiarios de esta libertad condicional en las últimas horas, ¿no? De los últimos casos de estos 7, pero hay otros también. Y bueno, todos tienen condenas por casos bien graves. Por ejemplo, Manuel Pérez Santillán, de 67 años, coronel en retiro del Ejército, que fue condenado a 5 años y un día de presidio como cómplice de secuestro en un caso muy bullado, de la muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berrío. Cumplía condena en 2020, o sea, hasta el 2020 debiera haber estado en prisión, si es que no había esta libertad. Gamaliel Soto Segura, el oficial en retiro de Carabineros, que fue condenado a 10 años y un día de cárcel por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, ocurrido el 14 de septiembre de 1974 en Cunco, la Araucanía. José Quintanilla Fernández, 66 años, condenado a 5 años y un día por el secuestro del estudiante universitario y militante del MIR Alonso Lazo Rojas, ocurrido en noviembre de 1975 en Copiapó. Hernán Portillo Aranda, 66 años, el oficial de Ejército en retiro, que fue condenado en 2015 a 5 años y un día de cárcel por el secuestro de Alonso Lazo, ex miembro del MIR, de 24 años, al momento de ocurrido este secuestro el año 75. Y Felipe González Astorga, de 78 años, condenado en 2015 por el caso de ese mismo caso, Alonso Lazo, y fue condenado a 5 años y un día de cárcel por el delito de secuestro calificado. Y es bueno interiorizarse en cada uno de esos casos cuando a veces se relativiza, ¿no? Cuáles son las condenas y cuáles son las historias detrás de esas condenas, y se trata de mostrar aquí como que fueran efectivamente condenados por cualquier otro crimen. Me parece que es relevante hacer el punto en relación a cada uno de ellos. Así que es uno de los temas que, como decíamos, no solamente ha marcado esta jornada, sino que ha marcado sin lugar a dudas la semana, y vamos a seguir conversando de ello más adelante.